Hola, somos el Grupo 4 y hoy vamos a compartir con ustedes sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, para contextualizar, fue un conflicto que duró 6 años, comenzó en 1939, terminó en 1945 y fue una guerra donde países del mundo se enfrentaron. Y esa guerra es considerada como el peor conflicto bélico de la historia y por sus consecuencias. Y el motivo de la Segunda Guerra Mundial fue el asesinato de Franz Ferdinand, heredero del trono austro-húngaro. Aquí tenemos una línea de tiempo con las fases de la Segunda Guerra Mundial, en donde podemos ver la cronología de la misma. Vamos a continuar con los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los más importantes es el ataque de Pearl Harbor, que fue una ofensiva militar sorpresiva actuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. En la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, este ataque pretendía evitar la intervención de la flota del Pacífico de Estados Unidos y la del Imperio japonés contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos, Estados Unidos. También está la batalla de Stalingrado, que fue un inmenso enfrentamiento bélico en el que el ejército de la Unión Soviética y el Wehrmacht de Alemania nazi tomaron el control entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Otro hecho es el Día D, que es un término usado genéricamente por los militares aliados de la Segunda Guerra Mundial para indicar que este día se efectuó un ataque o una operación de combate. También se utiliza este término para referirse al 6 de junio de 1944, el día en que comenzó a ejecutarse la operación Overlord de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos las bombas atómicas, que en 1945 Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentándose a la Guerra del Pacífico, y esto fue uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Y el 26 de julio de este año, del 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Yo no puedo ver, yo no puedo escuchar. Ok, está bien. Bueno, los mayores figuras políticos, vamos a decir políticas durante la Segunda Guerra Mundial, fue Winston Churchill, Joseph Stalin o Joseph Stalin y Franklin Delano Roosevelt. Churchill fue un político británico que fue miembro del Parlamento británico también, fue Lord, después fue mi primer ministro y fue ganador también de un premio Nobel de la literatura. Y el gobierno británico le otorgó la función de primer ministro fue para, vamos a decir, enfrentar a las tropas británicas y también porque tenía la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, Churchill trabajó con Roosevelt y Stalin para enfrentar, vamos a decir, las fuerzas del eje que fueron Alemania, Japón y Italia. Y Stalin y Roosevelt también, vamos a decir, Franklin Roosevelt, Delano Roosevelt, ellos ayudaron también, ellos trabajan juntos para enfrentar a Alemania.
Y después de la guerra, específicamente Roosevelt ayudó de manera activa en la formación de Naciones Unidas. Avances tecnológicos logrados en la Segunda Guerra Mundial. Aviones de caza. Los aviones de caza son aviones de combate utilizados por las fuerzas militares para bombardear territorios y así declarar la guerra. Radares y los sistemas de navegación eran utilizados en los aviones para detectar otros aviones que estuvieran más cerca y así los soldados podrían hacer contraataques más precisos. Están las gomas sintéticas, que son gomas que se utilizaban para los carros, para mover a los soldados, pero esta goma era mucho más barata y también era más fácil de hacer que las gomas de la actualidad. La penicilina son unos antibióticos que eran utilizados para aliviar las heridas de los soldados y de las personas, y así ellos podían seguir combatiendo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pérdidas humanas. Hubo grandes pérdidas humanas, pero no todas esas pérdidas se debieron a la guerra. Muchas personas murieron de hambre, murieron también por falta de medicina y también por ser homosexuales. También está la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. En diciembre del año 1948 se declaran los derechos humanos y 50 países se reúnen para la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Creación de dos grandes bloques, Estados Unidos versus la Unión Soviética. El bloque capitalista estaba encabezado por Estados Unidos y el comunista por la Unión Soviética. Del lado capitalista estaba conformado por los países de Europa del Este, la mayoría, y el comunista estaba conformado por países de Europa del Oeste. Los cambios fronterizos y la creación del Estado de Israel. Al finalizar la guerra, los países decidieron dividir sus territorios mediante fronteras, en especial aquellos que eran grandes potencias mundiales, y un ejemplo de esto puede ser Estados Unidos, que hizo frontera con México, o también la República Dominicana, que comparte frontera con Haití. Dentro de las curiosidades de la Segunda Guerra Mundial tenemos que Rusia fue el país con mayor cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, el cual constó con 21 millones de rusos, teniendo el récord que lo convirtió en el país con más fatalidades. Las SS alemanas, que usaron prostitutas como espías, esto fue utilizado para buscar información de sus enemigos e instalaron un burdel dirigido a diplomáticos y a los VIP. También que Hitler quería convertir Moscú en un lago. Pretendía asesinar a todos los habitantes de Moscú y crear un lago artificial. Oficialmente, Rusia y Japón aún no han firmado un tratado de paz, que aunque han existido varios intentos a lo largo de los años, todavía no hay nada formal entre estos países, ya que todavía se disputan sobre la soberanía de las islas Kuril. También Japón, que bombardeó a China con armas biológicas. Aquí se utilizaron armas biológicas en el cual Japón dejó caer sobre China una gran cantidad de pulgas que cargaban con la plaga borbónica, y se cree que murieron 109 personas producto a esta peste. También sobre el último soldado japonés en rendirse, que lo hizo 30 años después. Sabemos que los japoneses se rindieron el 15 de agosto de 1945, pero se negó a levantar su bandera blanca, el cual duró 29 años escondido en Filipinas y es considerado un héroe nacional. También que los científicos norteamericanos pensaron en bombardear volcanes japoneses.
Entre las diferencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenemos que la Gran Guerra inició el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, a diferencia de la Segunda, que empezó el 1 de septiembre de 1939 hasta el 9 de septiembre de 1945. Estas guerras comenzaron por intereses, pero esos intereses se explican con distintas doctrinas políticas. En la Primera Guerra, tanto Alemania como los aliados tenían el interés de expandirse sobre los Balcanes, o podría decirse sobre el llamado imperialismo y capitalismo. Y en la Segunda Guerra se puede hablar del fascismo, implantada por Mussolini, pero fortalecida por el presidente Hitler, en la que su deseo de expansionismo y su deseo sobre exterminar la raza inferior e imponer la raza aria. También tenemos aquí las fuentes y la base Bluie S2, que fue una de las tantas bases que tenía Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que está ubicada en Groenlandia, en la isla Icatec. En 1941, Estados Unidos y Dinamarca hicieron un trato en el cual desligaba a los Estados Unidos de cualquier responsabilidad, por lo cual hoy en día esta base aérea es uno de los contaminantes de los mares de Groenlandia debido a los desechos tóxicos de las bombas, dinamitas, aviones y etcétera. Para finalizar, estaremos viendo un video sobre lo que es la base Bluie S2.